Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión con imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales. Ahí está la mejor imagen, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Dispersaron una turba de haitianos cerca de la Embajada de Estados Unidos y allí decenas de personas fueron dispersadas este martes por la policía haitiana, después de que, luego de huir de sus casas en el barrio capitalino de Tabaré, a causa de la violencia que afecta a ese país. Mucha gente corriendo de su casa, dejando las casas botadas. Entonces, en el barrio, en el sector Tabaré, corrieron muchas personas hacia la embajada. Entonces, corren de las bandas armadas. Se apostaron ante la Embajada de Estados Unidos buscando seguridad y ellos manifestaron que se vieron obligados a abandonar la casa por culpa de los bandidos. Dicen los haitianos que están viviendo momentos difíciles, se han tenido que refugiarse frente a la Embajada norteamericana. Le lanzaron gases lacrimógenos para dispersarlo, dijo una de las manifestantes que se aglomeró frente a la embajada, dijo esto, que la dispersaron con gases lacrimógenos. La utilización de gases lacrimógenos creó una situación de tensión en el entorno de la legación diplomática de Estados Unidos en Haití. Los congregados corrieron en toda dirección, habían bebés, habían niños, mujeres y sobre todo jóvenes de esa localidad. También, luego de ser desalojados, explicaron que se veían obligados a regresar a su vivienda y pasar por la precaria situación de inseguridad. Dicen ellos que van a volver a la casa. Muchos, luego de esa situación de inestabilidad que vive Haití, han tenido que refugiarse hasta en los parques públicos en Haití, en la ciudad, porque allí nadie vive seguro, ni siquiera en su propia casa. Hay periodistas, hay unos periodistas presos en Haití y entonces también son las bandas que azotan ese país, ponen la vida en peligro de los periodistas. Los periodistas haitianos se han convertido en la presa fácil de las poderosas bandas que afectan ese país y también ellos están denunciando que en los últimos 5 años al menos 30 comunicadores han sido asesinados por las pandillas haitianas, secuestrados o víctimas de intento de secuestro, tentativa de secuestro. Y entonces está difícil para ejercer el periodismo allí. En lo que va de año, 6 periodistas han sido secuestrados en Haití. La última de ellos es Blondie Ten, del programa Tribune Matinel. Eso es un programa en la televisión haitiana, en la radio haitiana, de Radio Renovación FM en Haití. Reportada el fin de semana cuando entraba en su casa en el barrio Delma, en Puerto Príncipe. Desde el 2021, al menos 16 periodistas, entre ellos 3 propietarios de medios de comunicación, han sido secuestrados. 2 fueron posteriormente asesinados y otros 2 siguen desaparecidos, según datos ofrecidos por la agencia de prensa y por el Centro de Análisis de Investigación de los Derechos Humanos en Haití. Así es, no es fácil
Esto es muy preocupante en términos cualitativos. A ese ritmo, los periodistas estarán muy preocupados y esto va a afectar su trabajo si no se adoptan medidas urgentes. Pero ¿cómo van a adoptar medidas en un país tan inseguro, donde nadie pone reglas ni hay gobierno tampoco? No hay gobierno. Increíble. Entonces, esa es la situación que vive Haití. Situación, cuadro dramático. Las protestas no cesan contra la ley en Israel. Entonces, allí miles de médicos en Israel abandonaron su trabajo y además ahí están involucrados con ellos centrales sindicales y amenazaron con una huelga general. Una huelga. 4 diarios de gran circulación publicaron sus primeras planas y hablan de esta problemática allí. China destituye a su ministro de Exteriores. Esto fue a Qin Gang, el ministro chino de Exteriores, Qin Gang. Llevaba fuera de la escena pública un mes. El gobierno chino lo destituyó ayer, según ha revelado su antecesor en el cargo, Wang Yi-king. No aparecía en público desde el 25 de junio, el mes pasado, día en que se reunió en la capital china con funcionarios de Sri Lanka, Rusia, Vietnam. Desde entonces se ha ausentado de sus funciones y ya varios eventos diplomáticos despertando todo tipo de especulación. Qin Gang, ministro chino de Exteriores. Grecia arrecia lucha contra varios grandes incendios, muchos incendios forestales allí en Grecia. Parece que las sequías fuertes que nos afectan no es solo a nosotros. En aquellos países es mucho más caliente la temperatura, 5 veces más, digamos. Países donde la industria está más desarrollada que nosotros. Pero en Grecia seguía ayer martes luchando contra grandes incendios forestales en varias partes del país, con los principales focos en la isla de Rodas y Corfú. También muchos incendios allí. Los esfuerzos para combatir las llamas le ha costado trabajo a los bomberos. Sí. Y varias víctimas ya. Han cobrado víctimas en ese país. Reportan minas alrededor de una central nuclear de Ucrania. Y la Agencia de Supervisión Atómica de las Naciones Unidas ha dicho que su personal en la central nuclear de Ucrania, esto es en Zaporizhia, que está ocupada por Rusia, vio minas antipersona en las inmediaciones, mientras que en Kiev sigue adelante con su contraofensiva contra las fuerzas rusas tras 17 meses de guerra que tiene Rusia con Ucrania. 17 meses. Han resistido mucho los ucranianos, que reciben ayuda de los países miembros de la OTAN y también de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha estado ayudando con armas y municiones, recursos económicos a Ucrania. En junio en el país crecieron las remesas. Oiga, que crecieron las remesas en República Dominicana en el mes de junio. 846 millones de pesos o de dólares en remesa, República Dominicana, llegaron.
Cuando hablamos de 846 millones, cuando se multiplica el valor del peso dominicano, es mucho dinero. Ya crecieron las remesas. Eso fue el pasado junio, el pasado mes de junio. Y ese fue un récord. 846 millones de dólares este año, para un aumento interanual de 3.3 solo en remesa, la que envían los dominicanos al país, la envían de allá. El ministro de Deporte, Francisco Camacho, y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista, resaltan la aprobación en el Congreso de la ley antidopaje. La ley antidopaje para evitar que los deportistas, las promesas del deporte, los jóvenes que se firman para las grandes ligas, puedan utilizar drogas para desarrollar sus competencias, pero al final no se traduce en nada significativo para su carrera. Este ha sido un gran paso y eso demuestra el interés que tiene el presidente Luis Abinader para que los deportistas no usen sustancias que contengan drogas. Se mantuvo siempre en contacto con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y se logró esta iniciativa. Así es así. Concluye con éxito el torneo de béisbol internacional 2023. Los dominicanos siempre con mucha competencia en las diferentes disciplinas deportivas a nivel internacional. Vamos a la pausa, retornamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.